Bueno, y en este verano 2023 también nos vamos a adentrar un poco en lo que es el ámbito político, que claro, en Chile parte oficialmente siempre en marzo. Bueno, este año tenemos nuevamente elecciones, proceso constituyente, candidatos. Y queremos hablar con uno de ellos porque bien sabemos, hace ya algunas semanas conocimos las listas acá en la región de los lagos y en todo el país, porque así lo determina el Servicio Electoral, el CERVEL. Y vamos a conversar con Juan Luis Ossa, historiador. Fíjese que estudió en la Universidad Católica y tiene un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, allí en el Reino Unido. Y es candidato a constituyente en el pacto que se llama Chile Seguro, el antiguo Chile Vamos, porque él va como candidato independiente por Renovación Nacional. Juan Luis Ossa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Osvaldo? Muchas gracias por la invitación. Tú ya tienes una campaña anterior. Tengo una campaña en el cuerpo, efectivamente. Sí. Yo fui candidato a constituyente hace 2 años por el Distrito 26, por Puerto Montt, por Chiloé, por Palena, por Calbuco, Maullín, Cochamó. Y aquella vez no fue muy bien. Yo fui el candidato más votado de la lista de Chile Vamos, pero por las reglas de paridad, por los independientes que corrían en lista, lamentablemente no pudimos llegar a la Convención Constitucional, pero aquí estoy de nuevo. Este es un cargo muy técnico, muy específico, es para lo único a lo cual yo he postulado, políticamente hablando, porque creo que tengo algunas características que pueden ayudar para el bienestar del proceso y sobre todo el bienestar del país. Tú la vez anterior sacaste en un distrito, que ahora la cosa es distinta, digamos. Así es. 5.880 votos. Por ahí creo, cerca de 6.000 votos en el distrito 26. Ahora la elección es en toda la región, claro, de los lagos. Es más parecido a una campaña senatorial. Es exactamente igual a la campaña senatorial, de hecho es el mismo sistema electoral, se eligen solo 3 personas, hay 20 candidatos compitiendo en la región, así que estoy desplegado en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé, con el mismo compromiso de siempre, que es ojalá ayudar a redactar una constitución moderada, una constitución que lleve el sentido común por delante. Porque el gran problema que tuvimos, Juan Osvaldo, es que tuvimos a muchos convencionales en la Convención Constitucional pasada más dedicados a redactar un programa de gobierno que una constitución. Porque las constituciones son pactos que tenemos que darnos los que vivimos en una sociedad para poder vivir en sociedad, valga la redundancia, ¿no? De otra forma, la mitad de la población considera que no es legítima, la mitad de la población no la considera propia, y yo creo que ese es un flaco favor para el bienestar del país. Y con la experiencia, con este tiempo que ha pasado, con todo lo que vimos en nuestro país durante los últimos meses, ¿cuáles las diferencias sientes tú que hay entre ese proceso, que fue para algunos bastante traumático, para otros absolutamente normal, va a depender de la mirada que se tenga, con el que se está iniciando? En mi caso yo considero que fue un proceso muy traumático. En realidad, el texto que se nos ofreció para votar el 4 de septiembre era un texto que no recogía sinceramente la tradición constitucional chilena, buscaba a través de maximalismos refundar el país, inventó instituciones que nunca han estado en la historia política del país, como la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico. Yo espero, en cambio, que ahora tengamos una constitución completamente distinta, y para ello se acordaron ciertas bases institucionales. Son 12 bases institucionales que garantizan que los consejeros constitucionales, ya no se llaman constituyentes, sino que consejeros constitucionales no se salgan de esos marcos, ¿no? Por ejemplo, que Chile es una república democrática, que se reconoce a los pueblos originarios pero sin perder la unidad de la nación, que existen 3 poderes del Estado y no solo 2 y un sistema, que vamos a tener un régimen bicameral con una Cámara de Diputados y un Senado, una descentralización pero que sea efectiva, no una centralización, digamos, a oscuras o oculta como se nos quiso ver en el texto pasado. Entonces, este es un itinerario mucho más corto, se eligen muchas menos personas, solo 50, no 155, e insisto en esto, hay 12 bases que garantizan que no nos salgamos de los marcos institucionales que debemos respetar si queremos ser verdaderamente diferentes con la tradición constitucional chilena. Claro, porque además existe esta figura del comité de expertos. Entonces, además a eso se le agrega un comité de expertos de 24 personas, 12 hombres, 12 mujeres, y además una comisión de admisibilidad. Yo sé que todos estos son términos que suenan muy técnicos, muy rimbombantes, pero en el caso de la comisión de admisibilidad son árbitros, verdaderos árbitros, que le van a poner una tarjeta roja
ya sea a los expertos o a los consejeros si es que se salen de los márgenes, si es que se salen de las reglas. Entonces, no hay que esperar acá ni el circo de la Convención Constitucional pasada, ni una hoja en blanco, ni una refundación total del país, porque no se va a poder hacer, y me parece muy bien que así sea. ¿Cuál crees que fue el gran error del proceso anterior, a tu juicio? Yo creo que tuvo dos grandes errores. El primero y más importante es que muchos de los convencionales, yo diría cerca de 60 o 65 convencionales, creyeron de verdad que tenían un mandato originario. Esto es, un mandato para hacer y deshacer con la institucionalidad chilena. Se creyeron que estaban en una revolución y que por lo tanto el país había que reconstruirlo desde cero. Cuando bien sabemos que las constituciones, para que perduren en el tiempo, tienen que ser deferentes con lo que han heredado, porque si no son diferentes con lo que han heredado, no son diferentes con la historia, y los países sin historia simplemente no pueden avanzar hacia adelante, ¿no? Ese fue un primer error. Un segundo error, y que tiene que ver en parte con lo que estamos conversando, es que creyeron conveniente inventar instituciones, conceptos, ideas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cultura política. La plurinacionalidad, sin duda, es el más complicado de ellos. El pluralismo jurídico, esto es, que los pueblos originarios tuvieran sus propios sistemas de justicia. Todas cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, derogar el Senado, porque sí nomás, y centralizar entonces la toma de decisiones en el Congreso, en 155 personas. La verdad, todas cuestiones que no responden a las verdaderas necesidades y urgencias de los chilenos y chilenas. Juan, no como candidato, sino que como historiador. La parte que más me gusta. Claro, Chile constitucional. Constitucional. Por lo tanto, es un visionado ahí precisamente de los procesos que hemos tenido en nuestro país. Claro, exactamente. La mayoría de la gente conoce la Constitución de 1833, la del 1925, la del 80, pero hay otros procesos antes de la del 33, por cierto, de cuando Chile prácticamente nace como república. Por lo tanto, dentro de lo que tú lograste estudiar, lo que escribiste en tu libro, ¿qué es lo que más se acerca a lo que estamos haciendo hoy día? En términos de expectativas, de país, del momento histórico que se estaba viviendo, a este proceso que estamos viviendo efectivamente cuando estamos iniciando este siglo XXI. Es muy interesante lo que planteas, Juan Osvaldo. Mira, justo antes de decidir ser candidato nuevamente, estaba escribiendo, junto a unos colegas en el Centro de Estudios Públicos, un artículo que va a salir de unas 20, 25 páginas, reflexionando sobre de dónde vienen las bases institucionales que se nos pusieron por delante, ¿no? ¿De dónde vienen estas reglas? Yo diría que unas 10 de 12 están en las constituciones anteriores, están en la tradición constitucional chilena, que somos una república, que los emblemas son los que todos conocemos, que hay 3 poderes del Estado, 2 cámaras, etc. Eso quiere decir que en este nuevo acuerdo constitucional lo que primó fue el consenso histórico, la idea de que existe algo así como una historia, una evolución histórica, una evolución constitucional. Y eso remite inmediatamente al que yo creo es el proceso constituyente más relevante del siglo XIX, que es el de 1828. Es allí donde se sentaron las bases institucionales. La arquitectura republicana de Chile está asentada en la Constitución de 1828 y que luego retomó la Constitución del 33, que es la más perdurable en el tiempo. Pero la separación de los poderes está ahí, la igualdad ante la ley está ahí, la libertad de prensa están ahí. Son todas cuestiones que ahora suenan obvias, pero que en el siglo XIX no eran para nada obvias. Y ahora que vamos a redactar una nueva constitución, que yo espero además sea una constitución buena y muy distinta a la que rechazamos el 4 de septiembre, tenemos que considerar nuestra historia, ese aprendizaje acumulado. Si nosotros no podemos ser tan arrogantes de creer que vamos a inventar la rueda, porque hay una larga tradición que nos avala. Además que yo diría que siento justamente en la historia y en la gente que ha estado, sobre todo los más adultos probablemente, que existe un peso republicano en nuestro país, que existe una historia sobre diferentes procesos que hemos vivido y que nos diferencian probablemente incluso con nuestros vecinos. Mientras muchos países en el siglo XIX estaban con dictaduras, Chile tenía elecciones democráticas. Guerra del Pacífico, pasaban con una elección en medio de una guerra, en cambio los demás países justamente eran dictadores los que estaban ahí, militares. Entonces habían ciertas diferencias que en algún momento tendrá que retomarse en términos de la recordación histórica, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es muy arrogante
creer que porque ocurrió un estallido social nosotros tenemos que olvidarnos no solo de los 30 años, de esa manida frase, sino que de toda la historia republicana del país. La verdad es que nosotros tenemos un gran país, tenemos una buena historia. Por supuesto que uno podrá ser crítico de muchas cosas, tanto del pasado como en la actualidad, pero nadie podría decir que Chile no existe, nadie podría decir que la nación no es una e indivisible, nadie podría decir que las instituciones por completo no funcionan. Mira, Carabineros hace 3 años estaba por los suelos en la popularidad, ahora forman parte de una de las instituciones más respetuosas y legitimadas por la ciudadanía. Eso quiere decir que tienen una historia que nosotros debemos respetar y fomentar. Y yo, al menos, en mi calidad de historiador, de profesor de historia, voy a hacer todos mis esfuerzos para que ese respeto quede plasmado en la Constitución futura. Los convencionales, la vez pasada, más de alguno que se decía a sí mismo historiador, querían borrar de cuajo el pasado. Uno no puede borrar el pasado, uno tiene que aprender del pasado y ponerlo a disposición del presente, porque si no, la arrogancia le gana, digamos, al sentido común y a la moderación. Ahora, ¿qué se rescata dando vuelta a la página, viendo el otro lado de este vaso? ¿Qué se rescata de este proceso? Porque efectivamente cuando salieron... Del proceso anterior. Anterior, sí. Y cuando además miles de personas y millones de personas salieron a las calles a marchar fue por algo. Claro, hubo hechos de violencia sin duda. Tal vez los menos o la menor cantidad fue la violenta, pero hubo manifestaciones populares en todas las ciudades de Chile, pacíficas, donde salió gente de todo tipo. Y plantearon ciertos temas que quedaron ahí en el tapete. ¿Y qué se rescata de ese proceso para plasmarlo justamente en una nueva constitución? Mira, déjame decirte qué es lo que rescato yo sobre todo del proceso constituyente anterior. Son 2 o 3 cosas. En primer lugar, yo creo que fue una buena idea que existieran las iniciativas populares de norma, porque una constitución escrita en el siglo XXI no puede sino considerar la participación ciudadana. Es evidente que eso sea así. El problema es que de esas iniciativas populares de norma, muchas de las cuales recibieron 60.000 votos, no fueron ni consideradas en el texto, fueron invitados y luego rechazados automáticamente. Ocurrió, por ejemplo, con la iniciativa Con mi plata no, que miles de personas votaron a favor de ella para que estuviera en la Constitución, para que los fondos previsionales fueran heredables, etcétera, y de propiedad individual, y no alcanzaron a llegar al texto. Entonces yo esperaría que repitiéramos la idea de las iniciativas populares de norma. Hay ciertas pistas que nos hacen creer que sí, que así va a ser, pero que ahora las consideremos, porque los consejeros no son semidioses que deciden por los ciudadanos. También creo que es importante la comisión de armonización que existió la vez pasada. Esperaría, eso sí, que la armonización funcionara lo antes posible, no al final del proceso. Si tú leíste, yo me imagino que tú leíste el texto, estaba muy mal armonizado. Habían artículos que se contradecían entre sí. Claro, bueno, y eso, al final se hizo y al final se hizo una armonización que además quisieron pasar gato por liebre, aprobar algunos artículos que no se habían aprobado en el Pleno, etc. Yo esperaría entonces que la armonización funcionara mucho antes. Y en términos de temáticas, yo creo que la preocupación por el medio ambiente es algo que llegó para quedarse. Lo que pasa es que ahora hay que congeniar el crecimiento económico con también una economía sustentable y sostenible en el tiempo. Hay que hacerlo a través de la constitucionalización del medio ambiente como un derecho, pero también a través de las políticas públicas. Porque la Constitución eso es lo que hace, genera un marco general, es una ley fundamental, pero luego son las políticas públicas las que llevan a la práctica lo que establece. Claro, y las leyes que se vayan aprobando en el Parlamento, claro, y los reglamentos específicos. Exacto. Ahora, Juan Luis, por lo mismo, entendiendo también aquello de algunas temáticas, el Estado, ¿cuál es el rol a tu juicio que debe jugar en esta nueva Constitución? Que son los temas candentes y discutibles, digamos, en su momento, ¿no? ¿El Estado o el gobierno? El Estado como subsidiario, okay, como concepto, digamos, bueno, y luego también el gobierno, pero el Estado, partamos por ahí, por lo más básico. Una de las bases, de estas 12 bases, establece que Chile será un Estado social y democrático de derecho. Es decir, nosotros no nos podemos salir de ese margen. La pregunta es, ¿qué entendemos por Estado social y democrático de derecho? ¿Quiere decir que solo el Estado puede prestar bienes públicos? Yo creo que no. Yo creo que el Estado debe funcionar sobre todo en aquellas partes donde es muy difícil que los privados lleguen. Por ejemplo, no es lo mismo la actividad estatal en una ciudad grande, en una urbe como Puerto Montt, que en Chaitén. Uno esperaría una presencia estatal más grande, más fuerte, en Chaitén, por problemas de conectividad, porque están aislados, etc. Pero eso no quiere decir que el Estado deba funcionar siempre igual. La segunda
tema en consecuencia es qué rol van a jugar los privados como proveedores de bienes y servicios públicos. Y yo creo que deberíamos acceder a que la sociedad civil participara. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder ayudar, por ejemplo, en un hospital la sociedad civil? ¿Por qué el Estado se va a tener que hacer cargo de todo? Porque además el Estado está conformado por personas comunes y corrientes, personas humanas, digamos. El Estado no existe en sí mismo. No es una entelequia, no vuela el Estado, ¿no? El Estado está formado por personas comunes y corrientes. Y por lo tanto, la sociedad civil tiene que jugar un rol sumamente importante. Ahora, ¿vamos a tener una mayor presencia pública en pensiones, en salud y en educación? Sí, porque vamos a tener un Estado social y democrático de derecho. Pero insisto, el Estado no puede solo y los privados muchas veces tampoco pueden solo. Entonces hay que sentarse a conversar y a definir exactamente qué vamos a entender por Estado social y democrático de derecho, porque solo la declaración existe. Pero hay que definirlo bien para que quede bien y luego los ciudadanos y ciudadanas puedan exigirle al Estado lo que dice la Constitución. Porque si el Estado o la Constitución garantiza algo, luego eso se debe materializar en los hechos. Una de las molestias de la gente que más se manifestó en la época de las manifestaciones era justamente el tema del rol que jugaba el Estado, esta cosa del Estado subsidiario que se acuñó durante las últimas décadas, y además el hecho de que el capitalismo en Chile lo había dominado todo, que estaba prácticamente en la salud, en la educación, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y que eso finalmente generó esta explosión, este rechazo, y también insatisfacción de muchas personas, porque a no todos le llegó ese crecimiento. No cabe ninguna duda que hay muchas desigualdades en este país y que la Constitución puede poco a poco ir ayudando a que ellas se reduzcan, bajen. Creo, sin embargo, Juan Osvaldo, que se ha generado una suerte de fetiche con el concepto de subsidiario, ¿no? Porque además hay distintos tipos de subsidiariedad. Está la subsidiariedad negativa, que es la más, comillas, neoliberal, pero también está la subsidiariedad positiva, que es otra forma de decir que el Estado debe intervenir. Pero me parece que sobre todo la izquierda más radical ha utilizado el concepto de forma mañosa, muy poco histórica. De hecho, la subsidiariedad existe desde los tiempos originarios de los cristianos, digamos. No es algo que haya inventado Pinochet ni la Constitución del 80, con objetos eminentemente ideológicos, ¿no? Cuando, insisto, el Estado debe funcionar donde debe funcionar y puede funcionar bien, pero no siempre funciona bien. Y hay que ser muy consciente de ello, más aún cuando eres gobierno. Porque una de las funciones de los gobiernos es no confundir, digamos, sus prerrogativas con las prerrogativas del Estado. El gobierno y el Estado no son lo mismo. El Estado está para todos los ciudadanos y los gobiernos suelen representar solo a aquellos por los cuales votaron, ¿te fijas? Y eso es un problema que tenemos muy inserto en Latinoamérica, y un problema que yo espero vayamos solucionando a través de la modernización del Estado, separando, digamos, los ejes gubernamentales de aquellos que son ejes estatales y que deben ir por sobre la contingencia política. Eso se hace a través de la modernización del Estado y se puede empezar a hacer a través de una buena constitución. Juan Luis, ¿y por qué ser candidato por la región de los lagos? ¿Qué te liga a la región de los lagos? Yo tengo una larga historia familiar con Chiloé. Yo voto en Tenahún, en la comuna de Dalcahue. Déjame contarte una anécdota personal, si me permites. Mi padre, Juan Luis Sosa Bulnes, fue candidato a diputado el año 69 por la Isla Grande de Chiloé. Esa vez no ganó, pero se hizo muchísimas amistades. De hecho, hace 2 años, cuando yo recorría Chonchi, por ejemplo, se acordaban de mi padre y le tenían mucha estima. Y ese es el vínculo originario con la isla de Chiloé. Y esa fue la razón de por qué yo acepté ser candidato por el Distrito 26. Y al haber sido candidato ya hace 2 años, haber tenido la votación más alta de Chile Vamos, ser candidato por la región de los lagos, si bien es muy sacrificado, con muchos sacrificios personales. Yo tengo una hija de 11 años que no está de vacaciones conmigo en este minuto, sino que me está ayudando en la campaña. Era natural que yo fuera candidato, y estoy muy contento porque además demuestra que mi interés es constitucional, no es un interés político, porque para que quienes nos están viendo en la casa, si yo salgo elegido consejero constitucional, no me voy a poder elegir a ningún cargo público por los próximos 6 o 7 años, cuestión que me parece muy bien, porque los consejeros constitucionales no tienen que estar en esto para hacer una carrera política, sino que para redactar un texto constitucional, un texto que sea, ojalá, aprobado en el plebiscito el 17 de diciembre y que sea un texto de unidad y no un texto divisorio como fue el de la convención pasada.
Claro, ese detalle, por ejemplo, es el que derivó en que muchos nombres no de quisieran ser hombres y candidatos. mujeres no fueran candidatos porque Exacto. están pensando precisamente y válidamente en una Por elección supuesto, es legítimo. a parlamentario o a alcalde, que son las siguientes que ya se nos vienen de los Pero no es mi próximos años. caso, no es mi caso. Yo soy un profesor, soy un académico y que vengo a esto únicamente para poner un granito de arena en la Constitución. Bien, pues Juan Luis, te agradezco que hayas estado Un con gran nosotros. abrazo, muchísimas gracias. Y Esté muy seguramente estaremos conversando los siguientes meses, porque claro, ya se encantaría. viene marzo, vienen las campañas, recordemos que esta es una campaña corta, sin duda, y usted tiene que informarse, lo que siempre hemos tratado de hacer acá en la televisión regional, ya sea en Palena, en Chiloé, en Osorno, acá en Puerto Montt, es que usted vote de manera informada. Lo más importante es que vote. Ahora será una elección obligatoria, a diferencia de las últimas que hemos tenido, pero además usted necesita estar informado con los argumentos de todos los sectores políticos. Esa es la idea también de nuestro medio de comunicación. Así que a Juan Luis Osa, candidato constituyente o consejero constituyente, que es la palabra exacta, independiente por Renovación Nacional, historiador de profesión y que está evidentemente acá en la región de los lagos en esta entrevista. Y a ustedes, gracias por la oportunidad de permitirnos ingresar a sus hogares. Le decimos gracias a Juan Luis, gracias a ustedes por estar aquí con la televisión regional. Hasta cualquier instante. Muchísimas gracias.